Ciertamente ahorita ya lo silenciaron sus micrófonos para comenzar. Dios primero y gracias a Dios, desde el viernes comenzamos con este taller de formación para los miembros que trabajamos en la parroquia. Y considero que a partir de la pandemia que nos ha tocado vivir, diferentes circunstancias han marcado nuestra existencia, como ahora no poder reunirnos para la formación, no estar reuniéndonos para los sacramentos. Más sin embargo, bueno, pues usar los medios que ahora se nos están ofreciendo para llegar, para formarnos y sobre todo pues tener estos momentos también en el que a la distancia nos volvemos a juntar. Considero que la pandemia más que cosas malas nos ha dejado cosas buenas, como el fortalecernos en la fe, incluso sentir nostalgia de las cosas de Dios que pues no vivimos y no tenemos esa cercanía. Mas, sin embargo, ¿verdad? Recordando lo que decía el catecismo del Padre Ripalda, Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Ustedes que viven la catequesis, pues lo han de recordar, decía el Padre Ripalda con frasecitas tan simples, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Pues Dios nos decía, aquí en la Santísima Trinidad, pues nos daba esas partes, pero nos decía también, Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y a partir de eso, pues ahora nos juntamos para prepararnos y sobre todo, pues disponer nuestro corazón, nuestra memoria, nuestro entendimiento para conocer y recordar un poquito más estas cosas de Dios que fortalecen nuestras vidas. Así es de que vamos a comenzar en nombre sea de Dios. Hoy hablaremos un poquito del querigma. Hablaremos también, ya irnos preparando para estudiar juntos el directorio para la catequesis. Ahí casi la mayoría de los que estamos conectados ya lo tienen. Es recordar, he estado platicando en la reunión del viernes y ayer sábado, cómo documentos que se van enriqueciendo, ¿verdad? Partiendo de la catequesis tradende, también documento de Puebla, el documento de Aparecida, el documento de Medellín. Todos los documentos de la iglesia tienen, ¿verdad?, su participación y ahora pues enriquecidos para poderlos, diría el mismo Señor Jesús, ¿verdad?, a partir de los signos de los tiempos, ir abriendo esa perspectiva nueva de la catequesis. Esta cosa que estamos ahora conectados por aquí también es nuevo para muchos. Y pues Dios siempre el mismo. Así es de que, bueno, pues dispongámonos para vivir este momento de encuentro con Dios. Participemos si tienen alguna inquietud o algo, también tenemos esa posibilidad de participarlo, de externarlo y pues conocerlo y fortalecernos. Comencemos pues poniendo en las manos del Señor nuestro trabajo de esta mañana, que sea Él, el Espíritu Santo, quien nos acompañe. Que la Santísima Virgen María, primer discípula, nos ayude también a vivir este encuentro personal con Dios y fortalezca nuestro don de servicio en la catequesis. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gran Dios, que con tu inmensidad llenan los cielos y la tierra, yo me humillo delante de ti, te adoro aquí presente. Te pido humildemente perdón por todos los pecados que nos hacen indignos de estar en tu presencia. Señor, no sé orar. Sé que no sé orar. ¿Quién hay capaz, Señor, de penetrar con su mente una sola de tus frases? Dígnate, pues, Señor, iluminar mi inteligencia para comprender, mi memoria para recordar,
y mi voluntad para buscar las verdades que vamos a meditar. Virgen Inmaculada, alcánzanos de tu Hijo las gracias que tú sabes necesitamos para hacer con provecho y con bien nuestra formación de este día. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumina. San Jerónimo, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a comenzar con el querigma. Lo va a ir llevando el tema al Padre Arturo y aquí lo vamos comentando. Buenos días, es un gusto saludarles. En esta ocasión vamos a abordar algunos aspectos generales acerca de este anuncio que es el querigma. Para comenzar, vamos a ver qué significa esa palabra. Vamos a también ver cuál es el contenido, los temas de dicho querigma. También cómo nosotros podemos transmitirlo, quiénes son los destinatarios de este mensaje de la salvación y también quiénes son las personas que lo transmiten. Bien, entonces vamos a comenzar definiendo qué es el querigma. Esta palabra tiene su origen griego y viene de un término que se pronuncia kerizo, ¿verdad? Es un término griego. ¿Y qué significa proclamar? Entonces, cuando nosotros decimos, ya tomaste tu querigma, ya fuiste al tema o a la charla del querigma, y al hablar de este querigma, pues nos evoca irremediablemente al verbo griego que significa proclamar. Y si ya lo tuvieron ustedes su retiro de evangelización, el contenido de dicho querigma básicamente son 6 temas. El primero, el amor del Padre, luego el pecado y sus consecuencias, Jesús solución, fe y conversión, el cuarto, el quinto, el Espíritu Santo, y el último, comunidad, o también unos les dicen permanecer y perseverar. Entonces, es así como este contenido del querigma nos va llevando poco a poco. Primero, nos habla acerca de el amor de Dios, que Él siente una especial predilección para contigo, para nosotros, pero de una manera personal. Y luego ya de una vez que se nos ha hablado del amor de Dios, nos encontramos con el pecado que destruye la obra de Dios. Pero el buen Dios no nos deja así, sino que nos envía precisamente con el tercer tema, Jesús, solución para nuestra vida. Y luego después viene, cuando aceptamos a Jesús, la fe y la conversión. Y luego viene el don del Espíritu Santo, que es el don de Cristo resucitado, que nos lo envía. Y después viene la comunidad, el permanecer y perseverar. Entonces, cuando nos encontramos con el Señor Jesús por medio del querigma, y ya vimos que es la proclamación de la buena nueva, siempre que hablamos de buena nueva nos referimos al Evangelio. Entonces, el querigma es la proclamación, la comunicación, la transmisión de la buena noticia del Evangelio, que es Jesús resucitado que viene a salvarnos. Bien, entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta que hemos tenido un encuentro transformante y vivificante con el Señor? Porque ese es el objetivo de este querigma, que tengamos un encuentro con el Señor. ¿Cuál es el objetivo de un estudiante? Ir a la escuela, asistir, pasar los exámenes. Ese es el objetivo de un estudiante. ¿Cuál es el objetivo de un jardinero? Pues cuidar las plantas, los árboles, regarlas, ¿verdad? Y cómo estas personas pueden darse cuenta que su trabajo está rindiendo frutos. Precisamente el estudiante, cuando acredita sus materias. El jardinero, por su parte, se da cuenta que su trabajo produce fruto cuando los árboles, las plantas no se le marchitan. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos darnos cuenta si el encuentro con el Señor Jesucristo está dando frutos? Por nuestra actitud, por nuestro comportamiento, con el testimonio que nosotros damos y que hace patentes que hemos tenido el encuentro transformante con el Señor Jesús. Entonces, para eso estamos aquí, para darnos cuenta, analizarnos a nosotros y percatarnos, ¿verdad?
qué tan hondo llegó ese encuentro que tuvimos con el Señor. Porque cuando nosotros tenemos el encuentro con el Señor Jesús, nosotros cambiamos. El mundo no, el mundo sigue igual, permanece con los mismos problemas, dificultades y demás. Pero quien cambia es uno, su mentalidad cambió, ve el mundo con ojos de fe de diferente manera. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta que el querigma, el proceso de evangelización, el encuentro con el Señor, es fundamental para nuestra vida. Hay muchas personas, a lo mejor muchos vivimos así, sin este encuentro con el Señor, y por tal motivo vivíamos sin un sentido, éramos los sin sentido. Y usted no me dejará mentir, pero cuando una persona vive así, sin un sentido, sin un objetivo para su vida, es vivir en la oscuridad. Es una vida terrible, ¿verdad? Cuando uno desempeña sus actividades sin un sentido. ¿Y quién es la persona que le da sentido pleno a nuestra existencia? Cristo el Señor, ¿sí? Porque tuvimos ese encuentro vivificante. Y podemos decir que cuando nos encontramos con el Señor Jesús, fue un día glorioso para nuestra vida, porque el Señor Jesús entró a nuestro corazón en la medida en que uno le abre la puerta. Y en esa misma medida el Señor Jesús va instalándose en nuestro corazón y nuestra alma para hacer que las demás personas vean en nosotros un poquito, un destello de lo que es la persona de el Señor Jesús. Cuentan, posiblemente ustedes hayan escuchado hablar de el santo cura de Ars. Era, es una, era una persona que, si mal no recuerdo, allá vivió por el año 1859, pues más o menos, ¿verdad? Entonces, este santo cura de Ars se caracterizaba, entre otras cosas, porque tenía unos dotes muy especiales para la confesión. Y venían muchas personas de muchos lugares porque querían confesarse con él, ¿verdad? Entonces, uno de los testimonios que se quedó para la posteridad de una de las personas que fue con el santo cura de Ars para confesarse fue este: vi a Dios en un hombre. Entonces, todos estamos invitados para ser imágenes resplandecientes, ¿verdad? De Jesús resucitado. Y el querigma, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el objetivo del proceso querigmático? Es decir, de la escucha, de la aceptación, de la buena noticia de la salvación. Es transformar los corazones. Y cuando nosotros nos dejamos transformar por el Señor, no es para quedarnos ese don para nosotros mismos, sino es nuestra tarea transmitirlo con la familia, comenzando por ahí, ya después con los amigos, con las personas del trabajo, los de la escuela, etcétera, porque es un don tan precioso, la salvación, el mensaje del Evangelio que nos trae Jesús, que no podemos quedárnoslo para nosotros y hay que compartirlo. Y recuerde que una de las obras de misericordia espirituales es corregir al que se equivoca. Entonces, cuando nosotros practicamos las obras de misericordia, estamos actuando, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? Como lo haría Jesús. Cuando corregimos al que se equivoca, cuando le hablamos de la buena noticia a aquella persona que nunca la ha escuchado, posiblemente porque nadie se lo ha comunicado, o a lo mejor sí, sin embargo, esta persona lo rechazó, pero posiblemente lo rechazó por ignorancia, a lo mejor no por maldad. Y es nuestra tarea como discípulos del Señor Jesús, y discípulos somos todos, porque con el bautismo, que es el primero de los sacramentos, nos hacemos hijos de Dios. Entonces, nosotros como bautizados somos iglesia. Al hablar nosotros de iglesia, puede que se nos venga a la mente que la iglesia es el edificio material, las construcciones, el templo físico, y pues no precisamente. Iglesia somos todos nosotros, los bautizados.
Si usted se bautizó, pues ya se moló, porque usted ya es discípula, ya es hija, ya es hijo de Dios. Y nosotros como hijos de Dios, pues tenemos esa tarea de no quedarnos ese don para nosotros mismos, sino transmitirlo. Y también nosotros que transmitimos ese don de Dios es para aquellas personas que no quieren creer, a lo mejor porque se resisten o como le dije anteriormente, porque no ha habido nadie que les hable acerca del amor de Dios. Y hablando de este amor que siente Dios para con ustedes, para contigo, para todos nosotros, es un amor personal. Y muchas veces decimos que Dios es amor y esa es la esencia de Él. La esencia de Dios es amar. Y te ama a ti, me ama a mí, nos ama a todos, pero no en bola. Nos ama de una manera personal. ¿Y cómo nos ha comunicado y nos comunica su amor el buen Dios? Primero, por medio de la creación. La naturaleza, el universo, todo cuanto existe es una prueba que Dios, es una prueba del amor que siente Dios para contigo. Y después nos fue hablando por medio de los profetas. A pesar de que nosotros nos alejamos de Dios, que fuimos rebeldes y desobedientes, el buen Dios no nos dejó ahí a la deriva, sino que poco a poco a través de la historia de la salvación fue preparando el terreno por medio de los profetas que anunciaban el nacimiento del Salvador. Y ya en la plenitud de los tiempos, el buen Dios nos da la prueba definitiva y máxima de su amor que nos envía a su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros estábamos así rebeldes, nos habíamos apartado de Él, que le habíamos dado a Dios la espalda, que quisimos seguir nuestros propios caminos, que nos dejamos engañar, etcétera, así como estábamos enemistados con Dios, Él nos da la prueba máxima de su amor y nos envía a su Hijo para que Él nos traiga la salvación, para que Él pague la deuda que debíamos nosotros por el pecado. El Hijo de Dios, el inocente, el puro, muere en la cruz como un culpable, como un castigado, como un reo por nosotros que merecíamos la condenación y la muerte. Entonces, ese es básicamente el amor de Dios, que es la esencia de Dios, amar, y por eso nos da siempre continuas pruebas de su amor. ¿Y con qué se le responde al amor? Pues con más amor. Cuando los enamorados, los esposos, los novios, ellos no se cansan de mostrarse su amor, ni mucho menos en los cumpleaños y demás. Para las personas que están enamoradas, se les hace largo el día para ir a ver a su amado o a su amada. Entonces, así, ¿verdad? De una manera así, pues muy básica, podemos decir, ¿verdad?, cómo se interesa Dios para con nosotros, que Él siempre nos está cuidando, nos está demostrando su amor continuamente a través de la naturaleza, la creación, etcétera. Ahí nos está hablando Dios. Y amor, con amor se paga. Pero aquí hay algo interesante. Dios no nos obliga a amarlo, es una invitación. El querismo es una invitación a amar a Dios. Y es algo, es una respuesta que el ser humano da libremente. Podemos amarlo o rechazarlo. Que esas dos son las respuestas que uno da en el proceso querigmático. El amor de Dios siempre va a estar ahí, pero uno decide si lo acepta o lo rechaza. En el Evangelio hay un pasaje precioso cuando dos de los discípulos de Juan el Bautista se cuestionan si Jesús será el Mesías, si Jesús será el enviado. Y me llama la atención porque la Escritura dice que eran como las 4 de la tarde, incluso marca la hora. Como nosotros también, ¿verdad? En cada retiro de evangelización a veces decimos, hace un año me evangelicé, todos los que estamos ahorita, creo, casi estoy seguro que hará máximo 2 años que se reevangelizaron, porque abrimos el espacio de la evangelización, ¿la recuerdan? Que
casi todos la tomamos. Fue una evangelización para los servidores. Para un año tal vez que vino la comunidad de Juárez a empezar a ayudarnos a retomar la evangelización. Y me llama la atención, retomo el Evangelio, que vienen y le preguntan a Jesús que si Él es el Mesías. Y Jesús solamente les dice, vengan y lo verán. Marca muy bonito la escritura que eran como las 4 de la tarde. Y van tras Jesús. Aquí lo que dice el Padre, esa elección, ¿verdad?, de seguir o no seguir a Cristo, es una libertad personal. Y Dios nunca va a transgredir nuestra libertad, porque por el amor nos ha dado ese espacio de ser libres. Pero en esa libertad que el Señor nos ha dado, cada uno de nosotros toma la decisión personal de seguirlo o no. Aquellos van, lo siguen, se dan cuenta cómo vive el Maestro. Y luego, ¿verdad?, partiendo de eso, parece que se evangelizan. Y una vez que se evangelizan, no se contentan con haber sido partícipes de su evangelización, sino que corren a avisar a los demás. Ciertamente, lo que hemos visto, lo que hemos experimentado, decía la Escritura, los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen. Imagínense los prodigios tan grandes que Cristo Jesús le da a estos para que se vuelvan ahora discípulos actuantes del reino de los cielos que Cristo Jesús les ha predicado. Es importante, pues, que nosotros también, una vez que hemos participado en nuestro retiro y lo recordamos como aquellos 2 discípulos que recuerdan que eran como las 4 de la tarde, también tener esa capacidad de encuentro con los demás. Decía el Padre, el amor con amor se paga. Y tenía en mi mente precisamente grandes espirituales de la época de la Contrarreforma. San Juan de la Cruz, Teresa de Jesús. Recuerdo, ¿verdad?, en ese libro de las moradas, cuando Santa Teresa habla precisamente de ese espacio que le hace falta llenar y solamente lo encuentra en el amado. Fíjense, llegar a ese punto de decir, el amado es Cristo, el que mueve mi corazón, ese verdadero amor, pues solamente es Jesús. Mas, sin embargo, viene y debe de marcarse en nosotros esa ley de la retribución, donde si Dios me ha dado amor, pues hay que ir por el amor. Ahora, nosotros también a veces somos dados a confundirnos un poco. Y alguna vez les predicaba yo esa definición de lo que nosotros decimos amor platónico y el amor ágape. Decía el Padre, el que es santo, el que es puro, muere por nosotros siendo un delincuente, como si fuese un delincuente, asumiendo nuestra fragilidad. Pero, bellamente, aquí está esa gran diferencia del amor. Porque la definición de Platón en amor es algo que te causa placer, algo que te es grato, que te causa un buen sabor. Pero la definición teológica de amor, que es ágape, que es donación, que es vida, la encontramos nosotros precisamente en Cristo. Entonces, ese amor ágape que nosotros aceptamos en nuestras vidas, nutre nuestra existencia, pero también para ir como estos 2 discípulos que se encontraron con Jesús, al que Jesús les dijo, vengan y véanlo. Y luego, vuélvanse heraldos de la buena nueva. Pues, ese es el camino del querigma, ir conociendo al Señor, amando al Señor y hacer que los demás vayan a amar plenamente al Señor. Bien, entonces continuamos respondiendo a la pregunta, ¿quién proclama el Evangelio? La buena noticia de la salvación, todos nosotros. Cualquier persona puede proclamar el Evangelio, esta buena noticia. Y recordemos lo que decía San Pablo, pobre de mí, decía, ay de mí si no evangelizar. Entonces, el bautismo, como les dije en un principio, nos hace ser hijos de Dios. Y luego, la confirmación nos hace ser testigos de Dios.
El bautismo nos hace ser hijos de Dios, nos capacita para el culto. Es decir, nos capacita para dar testimonio de las obras de Dios, del mensaje de la salvación. Entonces, pues como le dije, si se bautizó, pues ya se amoló. Y si se confirmó, pues más todavía, ¿verdad? Porque ya tiene usted una obligación. Y todos nosotros somos discípulos misioneros. Acuérdese que cada año, pues el mes de octubre, tenemos el Día Mundial de las Misiones. Y por ahí se dice, ¿no? O vas a... Entonces, si no podemos ir a tierras de misión, allá lejos, ¿verdad? O vas, o envías, o ayudas a enviar. Con nuestro testimonio, con nuestra aportación, con lo que sea, ¿verdad? Pero todos podemos contribuir a la expansión del reino de Dios. Cuando nosotros cuando podíamos ir al cine, ¿verdad? Y veíamos una película que nos gustaba, inmediatamente, ¿verdad? Mandamos un mensaje a los amigos o con la familia y uno decía, ¿ya viste la película que está en cine? Y si no la has visto, vela, que está muy chida, está muy bonita, te hace llorar y demás, ¿verdad? Así pasa uno cuando tiene el encuentro con el Señor. ¿Ya conociste a Jesús? ¿Ya fuiste a un retiro climático? ¿Ya te hablaron acerca de la buena noticia? Si nosotros compartiéramos con las demás personas el mensaje del Evangelio, así como compartimos que nos gustó una película, una canción, un libro y demás, ¿verdad? Otra cosa sería a nuestro mundo. Y que no se nos olvide entonces que cualquier escenario es bueno para compartir el Evangelio con un amigo que está triste, con un necesitado, una persona que está pasando por una enfermedad, cualquiera que sea esta, ¿verdad? Inclusive en la escuela o en el trabajo, con los amigos, ¿verdad? Cualquier escenario es de compartir el Evangelio. ¿Y quién comparte? Acuérdense que todos los bautizados, todos nosotros, porque somos iglesia. Entonces, haciendo una breve síntesis, cuando se nos comunica el clima, uno, pues, asiente con la fe. ¿Y qué es fe? La certeza de aquello que no podemos ver. Y luego después de la fe que viene la conversión, que esta es cambiar de dirección, cambiar de rumbo. ¿Hacia dónde? Hacia los caminos de Dios. Pero recuerden que no es obligación, no es una imposición, ¿verdad? No se impone. Porque nosotros usamos a los teléfonos, el internet y todo más, decimos que son impuestos. El ISR, el impuesto sobre la renta y demás, ¿verdad? No nos preguntan, ¿verdad? Que si queremos pagar el agua a los teléfonos, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué se llaman impuestos? Porque se imponen. Entonces, la fe no es un impuesto porque no se impone, la conversión no se impone tampoco, es una respuesta que uno da libremente. Y como nosotros, ¿verdad? Antes habíamos hablado de que Dios es amor, bueno, el ser humano es libre y cuando nosotros hablamos de la partícula es del verbo ser y que decimos Dios es amor, decimos que el amor es la esencia de Dios. Entonces decimos que el ser humano es libre. Eso se nos ha dicho desde hace muchos años. El ser humano tiene libertad. En la escuela, en la primaria, han dicho que el ser humano es libre. Bueno, esa es la esencia del ser humano. Es una de ellas, ser libres. Entonces tenemos libertad para elegir entre un camino y otro, entre aceptar el Evangelio y no. Pero recuerde, ¿verdad? Recuerde que todo lo que nosotros elegimos, bien o mal, ¿verdad? Tiene consecuencias. Entonces, si elegimos el camino de Dios, tiene inmensas consecuencias benéficas, ¿verdad? Pero también posiblemente llegará un momento en el que tengamos que dar testimonio. Y si le decimos al Señor que en Él, que no, ¿verdad?
que muchas gracias, que así estamos bien, también, ¿verdad? Nuestras elecciones tienen consecuencias. Entonces, muchas veces nos preguntamos, es que ¿por qué pasa esto en el mundo? ¿Y por qué hay esto y esto y lo otro, verdad? Y nos olvidamos de que el ser humano puede elegir. Y ese es uno de los dones que el Señor nos da, la libertad. El, es bellísimo todo esto que estamos viviendo, familia. Y he estado platicándoles un poco también de la lectura que hice del cardenal Sara. El cardenal Sara habla bellísimo de que los hombres de Dios, dirigiéndose a los sacerdotes, en este caso, yo quisiera trasladar el mensaje también a ustedes que son miembros activos de la pastoral, de la parroquia. Dice que lamentablemente hemos caído en el asedio, que es una enfermedad espiritual. El asedio, de cómo se identifica a él, las cosas, algunos elementos que identifica. Dice, y el asedio está precisamente cuando tenemos el sentido por la oración. Alguna vez yo, la noche se hizo para orar, para llorar. Y ahora estamos en la noche en los mismos, diciendo muchas cosas en lo que ahora se nos va. Y entonces, dice Cardenal, debemos de retomar la oración por los hombres que pueden recuperar con Dios. Otro de los más de la que nos activistas sociales, activistas en la parroquia, de ser constructor y esto y lo otro. Y perdemos verdadero sentido de nuestra donación, Señor. Dice, la única forma de retomar, quitarnos esa enfermedad, porque es un padecimiento, es ir a la profundidad del amor que se ha encarnado. Y el que se ha encarnado precisamente es amor mismo. Fíjense, hablamos de encarnación de Dios, hablamos del verbo, hablamos de la palabra se hizo carne, el verbo y habita entre nosotros, pues que sanidad para el asedio comience en contemplar que el verbo se hace humano como nosotros, dice el apóstol Pablo, en todo semejante a nosotros menos en el pecado. Y retomar ese encuentro personal de estremecernos ante la presencia divina del Hijo de Dios que toma nuestra condición no para transgredir nuestra libertad, sino para darnos la esperanza de la salvación y vida eterna. Y es algo que creo que continuamente perdemos de sentido y perdemos de camino y perdemos de esencia en nuestra vida pastoral. Por eso, bellamente dice el cardenal, hay que trabajar contra esa enfermedad que es el asedio, que llega el momento en el que nos sentimos hartados, aburridos, y vamos consumiendo el tiempo, pues en todo menos en la profundidad de contemplar la presencia de Dios que nace, que se encarna y que nace para darnos la salvación y la vida eterna. Ojalá lo vayamos retomando, lo pensemos, ¿verdad? No estamos nosotros vacunados contra el asedio y muchas veces nos dejamos llevar por eso y encontrarnos pues desde una conversión en ese bello camino del encuentro personal con Dios. Bueno, hemos terminado nosotros, solamente retomo un poquito el pasaje de Lucas cuando ha resucitado el Señor. Recuerden que la centralidad de nuestra fe parte precisamente de la resurrección de Cristo. Los hechos de los apóstoles, el primer camino de conversión, las primeras palabras de conversión fue que los apóstoles dieron a conocer la resurrección de Cristo. Ese fue el primer camino, pero también fue el camino del sentirse desolados y abandonados.
Obviamente el pasaje de los discípulos de Maús que van caminando por la vida, fíjense, ya se habían evangelizado, ya habían estado con Jesús, ya habían comido con Jesús, ya habían escuchado a Jesús, ya habían visto prodigios muy grandes de Jesús, ya todo lo que ustedes quieran cerca de Jesús. Y ahora que el maestro ha muerto y que está sepultado, ¿verdad? Y que van de camino, dice la escritura, que eran pocos kilómetros, alrededor de yo creo 12, 13 kilómetros de Jerusalén a Emaús, y van platicando tan desanimados por la vida, que es lo que a veces nosotros, después de que hemos pasado dentro de evangelización con Cristo, vamos así por la vida, totalmente desolados, abandonados, y van platicándose entre sí. Pues fíjate que ha muerto el maestro y esto y lo otro, y su mente embotada, y su corazón embotado, y su corazón cegado, no permite conocer que Cristo empieza a caminar con ellos. Y entonces Jesús no solamente camina con ellos, les manifiesta todavía más su amor, porque les pregunta, ¿de qué van hablando tan desolados por el camino? Y los otros todavía cuestionan, fíjense, todavía no abren su corazón, ni siquiera los ojos del cuerpo, para identificar que es Cristo el que camina con él. Le preguntan, ¿eres tú acaso el único forastero que no sabe lo que ha sucedido? Lo de Jesús el Nazareno, que creíamos que bla, 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 bla. Y entonces el maestro les dice, pues qué insensatos y duros de corazón. Fíjense, cuando el corazón no solamente es un órgano vital en la vida nuestra, en nuestro organismo. El corazón es la máquina de los sentimientos, es la máquina del amor, es la máquina del egoísmo, es la máquina de la misericordia, es la máquina del odio, del rencor, todo eso. Y Jesús les dice, qué duro es de corazón para dejar y experimentar que el Hijo del Hombre tenía que pasar por todo esto para llegar a un culmen. Y no un culmen Jesús como Hijo de Dios, porque Él era el Hijo de Dios, Él retornaba al Padre. Pero el culmen del sacrificio y de la devoción de Jesús era que esos dos de Maús, más los que estaban escondidos por miedo a los judíos, más nosotros que ahora somos partícipes de la filiación divina, participáramos de la redención y de la bella esperanza de la vida eterna. Pues bueno, dice la Escritura, que llegan y le invitan al maestro, quédate con nosotros porque la tarde está cayendo. Entra, se instala, y Jesús siempre tiene una iniciativa, incluso después de la resurrección. Dice la Escritura que allá por el mar de Galilea prepara, saca sus propios peces, que trae por ahí sus propios pescados, pero traigan más pescados, y luego les grita, vengan a cenar. Jesús siempre tiene esa cercanía para nosotros y constantemente está dando gritos para que cada uno de nosotros le pueda escuchar, pero nunca nos va a transgredir en nuestra voluntad ni en nuestra libertad. Él espera. Decía San Cayetano, Cristo espera y nadie se mueve. A veces nosotros también, que estamos en los movimientos, ya no nos movemos. Parece que ya no tenemos novedad. Parece que ya no tenemos esa capacidad de reenamorarnos del amor divino, como dice San Juan de la Cruz. Pues bueno, dice la Escritura que aquellos lo reconocieron. ¿Dónde? Yo creo que ustedes lo están recordando ahorita. ¿Dónde reconocieron a Jesús? En la fracción del pan. Lo bendijo y se los dio. Después aquellos se decían, con razón nuestro corazón ardía cuando nos hablaba por el camino. Ojalá que nosotros que vamos por el camino de la vida y nos ha tocado andar por esta senda, por este caminar ahora de temor ante la pandemia, de todas las circunstancias que estamos viviendo, no nos olvidemos de algo. El grito que Jesús sigue dando para nosotros es, fortalece la esperanza y deja que tu corazón siga siendo esa máquina, ese dinamo que sigue abriéndose a las novedades de Cristo, a las novedades de su amor. Y no se contenten con experimentar el amor. Ayer les platicaba en la charla de la tarde, ¿verdad? Esa acción que
nos narra una persona de Cracovia cuando eligieron papa a Karol Wojtyła, y que estaban en la plaza ahí y había muchas personas llorando. Un niño le dice a una señora, ¿por qué lloras? Pues porque de alegría, pero también nos van a quitar al cardenal Wojtyła y se lo van a llevar. Le dice el niño, y no valdría la pena mejor estar contentos porque la bondad que nosotros conocemos en él, la conozca el mundo. Fíjense, el compromiso nuestro de anunciar y ser heraldos, partícipes a los demás de esa buena nueva. Pero tenemos que comenzar por esa actitud de los de Emaús. No cuando iban apesadumbrados por el camino. No. Porque diría San Buenaventura, un santo triste no deja de ser un triste santo. Y la alegría de la vida radica en que el amor de Cristo ha transformado nuestro corazón. Y más vale decirle a los demás, con razón nuestro corazón ardía y arde porque nos sigue hablando por el camino de la vida. Cristo sigue hablando. Ojalá nosotros, ¿verdad?, en el compromiso que tenemos en la parroquia, como pastores, como fieles caminando juntos, logremos que los demás puedan realmente participar de ese encuentro personal con Cristo que ha transformado mi vida. Y como aquellos dos de Emaús, nosotros recordemos, hace tantos años me evangelicé. Bueno, pero que la evangelización no se vuelva historia en tu vida, se vuelva un acto continuo en tu vida que sigue transformando tu corazón, causando novedad del amor de Dios en tu vida, y eso se vuelva también novedad de amor para los demás, los cercanos a nosotros. ¿Verdad? Decía el Padre, hablaba de la misión. Yo le decía ayer, ya no solamente está la misión ad limina que tenemos, por ejemplo, aquí en la Tarahumara o en la prelatura del Nayar. No. Hoy la misión, recuerde, está en el espacio, el lugar, el momento que nos ha tocado vivir. Y ahí está Cristo. Lo creemos que en casa conozcan a Dios, amen a Dios. Debemos a conocer allá a Dios. Pues familia, ojalá que esta charla mañanera, ¿verdad?, después de que nos hemos juntado para vernos, platicar, sirva para profundizar más nuestra fe, un regalo de Dios, es un don de Dios. Como dijo el Padre, no es impuesto, es un don de Dios, un regalo de Dios que nos ha dado. La fortalezcamos junto con la esperanza, la alegría de ser cristianos y anunciemos a los demás esa alegría que ha transformado mi vida y que puede transformar la vida de los demás. Pues que así sea. Abremos micrófonos por si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna aportación. Recuerde, todos tenemos algo que decir y puede apoyar y ayudar a los demás. Abremos micrófonos, Dulcita. ¿Alguien tiene allí algo que opinar, que decir? Yo quiero dar las gracias por este enriquecimiento que tanto necesitamos en nuestra vida, ¿verdad? Sentirnos que a pesar de la tribulación por la que estamos viviendo, saber que Dios está con nosotros, que Dios no se aleja de nosotros y que nosotros podemos hacer algo, aunque sea aquí con nuestras familias en lo cercano, llevarles su amor. Gracias. A mí me enriquece mucho, me nutre enormemente y me ayuda a tratar de ser una mejor persona. Gracias, Anita, qué amable. ¿Alguien más? Felicidad de poder aprender aquí y poder comunicarme y verlos y pues darle gracias a Dios que por este medio nos hemos estado evangelizando, hemos estado aprendiendo, Padre. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a Anelita y a Dulce por llevarnos a todo este
a esta bendición, porque para mí es una bendición. Gracias, Chayito, muy amables. Gracias a Dios, sí. ¿Alguien más? Nelly. Ahorita que decían ustedes de esos frutos, ¿verdad? Realmente si tenemos una vida continua pues de aceptar el amor de Dios y estamos en esa relación recíproca con Él, pues vamos a llegar a esos frutos que son la paz, que son el amor, que son la tranquilidad en estos tiempos donde quizá la hemos perdido, ¿verdad? Y de repente no la encontramos, o esa frustración o esa desesperanza quizá. Pues eso es, ahí está la respuesta. El gran amor de Dios solamente es abrir nuestro corazón, y decía ahorita el Padre José, con ojos abiertos y corazón palpitante, ¿verdad? Porque luego contamos la película, como dice el Padre Arturo, pues de una manera que le decimos, está tan padre, pero se la decimos con una actitud de vida que pareciera que fue una película de terror, que nadie quiere acercarse a Dios nuestro Señor. Entonces, eso es el querigma, que constantemente estemos viviendo y aceptando ese don de Dios para poderlo dar a los demás, porque ya sabemos, nadie da lo que no tiene, ¿verdad? Entonces, dejémonos abrazar, dejémonos llenar nuestro corazón por Dios nuestro Señor, que nos ama y nos amó primero y nos sigue amando y nos amará hasta la eternidad, para seguir así, pues para seguir dándolo. Ese es el fruto, ¿verdad?, de nuestra iglesia, evangelizar y dar a Jesús a los demás. Nadie de los que lo conoció se quedaron callados, fueron a llevarlo, fueron a gritar, nuestro Señor está vivo. Con ese mismo entusiasmo hagámoslo nosotros en nuestras casas, con los vecinos, en el trabajo. Cuando estamos, realmente ahí es donde nos conocen, ¿no? En nuestros trabajos, por ejemplo, si los tenemos, que es una bendición, pues ahí a veces no necesitamos estar gritando, Dios te ama y todo, con nuestra propia actitud, con una mirada, con la responsabilidad, decimos, estoy evangelizando. Y bueno, es eso, el querigma no es ese hace 2 años, hace 20 años que tuvimos ese amor primero, ¿verdad?, con nuestro Señor, sino es diario, día con día se construye, y ese es el querigma, ¿verdad?, estar aceptando en cada situación a nuestro Señor. Ahí en las tribulaciones, en las dificultades o en las alegrías, decirle gracias, Señor, porque cada día vienes a darme ese don y ese don de tu amor, porque me ha quedado muy grabado, Padre Arturo, pues es la esencia de Dios y es el amor de Dios. Y Padre José, lo que nos decía, esa manera de irnos envolviendo la rutina, quizá, ¿verdad?, que también a veces decimos que es el amor, pero es la rutina, ¿verdad?, donde estamos tan apurados por hacer tantas cosas y nos olvidamos que todo se hace por gracia de Dios, nada más. Entonces, maravilloso que sigamos retomando, reenamorándonos, y ese querigma, esa evangelización que tuvimos, pues es como una plantita que hay que ir regando día a día, porque si no se marchita, y pues nos separamos de Jesús nuestro Señor. Y pues recuerden que la esperanza cristiana no es una ilusión, no es una fantasía, es una persona, es la persona de Jesús, que cada día te dice te amo de manera individual, ¿verdad? Así como el discípulo amado, mi Señor me ama y soy el consentido. Así sintámonos cada uno de nosotros este domingo y todos los días. Y pues este tema del querigma es parte fundamental también del directorio para la catequesis, que vamos a estar estudiando en las siguientes reuniones que tengamos, con el favor de Dios. Ha sido un gusto enorme verlas, y vi que ahí las catequistas de Los Álamos, gracias a Dios, hicieron equipo también y se pusieron ahí a escuchar todos. Entonces, bueno, pues que el amor de Dios siga siendo nuestro motor en nuestras vidas. Gracias. A ustedes. Hoy nos vemos al rato en misa, Dios primero, y váyanse con la pregunta, ¿verdad? Me llama la atención que Jesús le pregunta
a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego me llama la atención la respuesta. Pues algunos dicen que eres Elías, que eres alguno de los profetas, pero enseguida como que Jesús no quiere la relevancia de lo que la gente diga. A Jesús le marca mucho la respuesta que le puedan dar los que están con él. Y les pregunta, ¿y para ustedes quién soy yo? Pedro, en ese impulso que siempre, ¿verdad?, parte de su carácter, pues tú eres, ¿verdad?, le responde totalmente y plenamente al Señor. Ojalá que también nosotros, como parte de esta formación, hoy nos llevemos a casa. Para ti, hermano, hermana, ¿quién es Jesús? ¿Qué es Jesús? ¿Cómo lo concibes? ¿Cómo lo haces vida en tu vida? ¿Cómo se los das a los demás para que endulcen su vida? Llevémonos eso a casa y nos vemos al rato en misa y qué gusto de verlos, saber que todos están bien, seguir pidiendo para que esto acabe y pues no se olviden de esas palabritas que diría San Buenaventura. Y el Papa Francisco lo marca mucho, ¿verdad? La alegría de Jesús, y como luego decimos, ¿verdad? La cara de contento y de alegría es difícil esconderla. Cuando alguien anda enojado, lo vemos en la cara. Cuando alguien anda feliz, lo notas en la cara. Igual cuando anda alguien triste, ¿verdad? Bueno, pues esas palabras de San Buenaventura, ¿verdad? No dejemos que seamos un santo triste. Hay que ser alegres en el Señor y mostrar esa alegría para los demás, que a fin de cuentas ese es nuestro querigma. Dar a conocer a un Jesús que sigue abriendo los brazos para todos, con alegría, con amor. ¿Okay? Bueno, pues vamos a rezar la oración por fin de la pandemia y terminamos y luego damos bendición. Vamos juntos. Dios Todopoderoso y eterno, refugio en en toda toda clase clase de peligro. a quien A nos quien nos dirigimos dirigimos en nuestra angustia, te te pedimos pedimos con fe con que fe mires que mires compasivamente compasivamente nuestra nuestra aflicción. aflicción. Concede Concede descanso descanso eterno eterno a a los los que que han muerto por la pandemia del coronavirus. Consuela Consuela a a los los que que lloran. lloran, Sana a sana los enfermos. Da da paz paz a a los los afligidos, afligidos, a los concede trabajadores sanidad, sanitarios, sabiduría a nuestros sabiduría gobernantes a y nuestros valentía gobernantes para llegar a a todos todos con amor, glorificando glorificando juntos tu santo nombre por por Jesucristo nuestro Señor. Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes, sobre sus familias y trabajos y los acompañen siempre. Amén. Gusto de verlos, los saludo con alegría y esperanza de pronto volvernos a abrazar y vernos en la Eucaristía. Dios los acompañe. Gracias. Buen día, provecho en sus alimentos. Hasta luego. Gracias igualmente. Adiós.